Muy buenas noches con todos y todas. Estimado doctor Víctor Zamora, ministro de Salud, querido Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Inclusión, la Tolerancia y la Inclusión Social, eh, estimados rectores, Felipe Portocarrero de la Universidad del Pacífico y Aldo Panfichi, vicerrector de investigación de la Universidad Católica, y Pilar Collantes de Voces Ciudadanas. En primer lugar, yo quisiera empezar con no será un minuto de silencio, porque alguien como Lucho Repetto seguramente no hubiera podido guardar un minuto de silencio. Hoy lamentamos la partida de Lucho, que fue un gran gestor cultural, un hombre sabio en su conocimiento, pero sobre todo en su forma de llevar la vida. Lucho fue un gran amigo y estamos tristes, pero al mismo tiempo lo recordamos con todo el cariño posible y con la memoria de un hombre que hizo no solamente de la cultura una profesión, una vocación, sino sobre todo un modo de vida. Yo me cruzaba con Lucho a veces en el centro cuando trabajaba allí y siempre era un gusto conversar con él porque siempre estaba con la sonrisa y un dato siempre a mano y disfrutando de la vida en la cultura. Y fue un gran difusor y creo que no necesito decir mucho más porque es un hombre que seguramente todos ustedes han conocido de alguna u otra manera. Así que más allá de este recuerdo quería dejar estas palabras porque es una fecha significativa para todos los que estamos en el sector cultura sobre todo. Para mí es un honor poder participar en este evento introductorio de los diálogos por una nueva convivencia, los encuentros basados en el informe elaborado por el Grupo Temático de Ciencias Sociales para el COVID, que creó el Ministerio de Salud en la gestión de Víctor Zamora, con destacados profesionales de las ciencias sociales y humanidades. Ayer justo él me comentaba de la publicación virtual que han hecho de los resultados, que yo hasta hace unas semanas luego de ver la convocatoria que se hizo de mucha gente que han sido profesores, pero gente que admiro por distintas razones y que digamos que desde las ciencias sociales han visto la problemática de nuestro país. Le comentaba que me parecía súper valioso que pudieran hacerse esta publicación y que tenga una mayor difusión. Y creo que esa es la idea que ha tenido con mucho criterio Manuel Burga para hacerlo desde el LUM. Me da mucho gusto además que 4 universidades hayan podido sumarse a la organización de estos diálogos. La Universidad del Pacífico, la Universidad Ruiz de Montoya y mis 2 alma mater, que son la Universidad Católica y la Universidad Mayor de San Marcos. Yo estudié Derecho y Literatura en cada una de las universidades y siempre me llena de orgullo poder decir que estaba ahí entre la Avenida Venezuela y la Avenida Universitaria estudiando siempre. Y por supuesto, muchas gracias al LUM nuevamente y a Manuel por la convocatoria, por esta iniciativa. Los diálogos que se desarrollan en este ciclo, que inician hoy y van hasta el 7 de julio, versan sobre la situación de algunos grupos sociales vulnerables, especialmente vulnerables en este contexto de la emergencia sanitaria, personas adultas mayores, mujeres y género, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pueblos indígenas amazónicos, población penitenciaria, trabajadores informales e inmigrantes venezolanos, grupos en situación de riesgo, como lo son también la población LGTBQ y los ciudadanos peruanos que han retornado a sus regiones, sobre los cuales también se hablará. Estoy especialmente agradecido por la posibilidad de que se hable de un tema que es prioritario para la gestión del Ministerio de Cultura, que es la de los pueblos indígenas amazónicos, que se va a realizar el 23 de junio. Y veo que de verdad la gente que va a participar en estos diálogos es no solo de primer nivel, sino comprometida también con el trabajo desde las ciencias sociales para un mejor país. Quisiera una vez más felicitar a los organizadores por haber coordinado el trabajo para hacer que todos estos profesionales puedan participar, entre académicos, gestores, representantes de los grupos analizados,
además con una composición paritaria, como decía al principio Pilar, con el fin de generar un espacio de discusión y reflexión para la construcción de una nueva convivencia que responda a las urgencias y los proyectos de vida de toda la ciudadanía. Creo que la pandemia ha traído consigo muchas cosas, pero sobre todo es también un momento de evaluación de lo que hemos avanzado como país y como lo dijimos ayer en Iquitos con el doctor Zamora, es una oportunidad para que muchos sectores, además que han estado relegados por muchos años, sientan no solamente que el Estado está ahí, sino que estamos trabajando para que sus derechos, los derechos de todos los ciudadanos, sean iguales. Así que muchísimas gracias nuevamente por darme esta oportunidad de dar unas pequeñas palabras en la introducción y que sea todo el diálogo de hoy, pero sobre todo el diálogo a través de estas semanas muy, muy exitoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Neira. Y ahora, bueno, vamos a escuchar al doctor Víctor Zamora Mesía, ministro de Salud, a quien caracteriza su capacidad de convocatoria y de diálogo desde que asumió su gestión en el Ministerio de Salud. Él es el gestor de este grupo temático. Lo escucho, doctor Zamora. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitación a los organizadores, a ti, Pilar, a Manuel, Aldo, Felipe, y por supuesto, gracias, Alejandro, por dar las palabras de inauguración, de bienvenida a este evento, que nació el 10 de abril, aquí en el Salón Verde del Ministerio de Salud, en que invitamos a algunos amigos, colegas de las ciencias sociales, para preguntarles más o menos, bueno, teníamos una duda y queríamos ayuda para responder una pregunta que parecía sencilla, ¿no? Queremos entender los comportamientos ciudadanos en la pandemia, porque permanentemente nos cuestionábamos acerca de qué dirección deberíamos tomar en materia de las nuevas reglas de comportamiento. Y finalmente devino en una publicación, luego de varias reuniones, en lo que sería, se ha acuñado el término de la nueva convivencia, ¿no? Que migró de los nuevos comportamientos a la nueva normalidad y ahora es la nueva convivencia. Eso refleja cómo, estas palabras reflejan cómo ha ido evolucionando el diálogo, porque no es solamente decirle a las personas cómo comportarse, cómo es esto que se llama nueva normalidad, sino cómo sería la nueva forma de vivir juntos. Entonces, desde el 10 de abril, me alegra mucho que este Salón Verde, que es la sala de reuniones del Ministerio de Salud, se haya convertido en este gran Salón Verde virtual, ¿no? Donde hay muchos y muchas en esta sala. Me alegra además que lo que inicialmente era un grupo de colegas muy prestigiosos de la academia haya sido posteriormente secundado por sus propias instituciones. Ya esto se ha institucionalizado y se puede reflejar en los sellos que engalanan este Salón Verde virtual, ¿no? Está el LUM, la PUC, Pacífico, Ruiz de Montoya, San Marcos y el Instituto de Estudios Peruanos. Y estoy seguro que a medida que caminemos, otras instituciones, eventualmente de las regiones, se irán sumando. Con mis colegas he pedido además que podamos escribir algunas de las ideas que nosotros cotidianamente cruzamos entre nosotros en estos pasillos, en esta vorágine de trabajo que ha significado y significa tener la responsabilidad sobre los hombros
de dirigir la lucha contra la pandemia. Y estos son algunos apuntes que comparto, que no son solamente míos, sino de mis colegas acá en la oficina. Entonces me voy a permitir leerlos para no perder ninguna de las ideas que aquí están puestas. Apuntes sobre nueva convivencia social en salud. Es difícil saber con precisión qué va a pasar y los escenarios del futuro probablemente mezclen lo nuevo y lo viejo. Lo que no está en cuestión es que esta pandemia viene siendo un suceso histórico de las mismas dimensiones del encuentro de dos mundos en el siglo XV. Tampoco en cuestión que prever es actuar. Esto es que el futuro depende de lo que hagamos. Nuestra apuesta moldeará nuestro futuro. Por eso el dilema actual es entre la vieja convivencia y la nueva convivencia social, entre la restauración y la emergencia de lo nuevo. Las sociedades híbridas del futuro tendrán más de lo viejo o de lo nuevo, porque no habrá sociedades puras. Pero aquellas que modifiquen cualitativamente su forma de funcionar serán las que habrán aprendido la lección y las que estarán mejor preparadas para las pandemias del futuro. En realidad, para todas las amenazas globales del futuro. Sería lamentable que en nuestras latitudes sureñas no aprendamos la lección y que volvamos simplemente a lo viejo tras la reapertura de las actividades económicas, que no encontremos las fórmulas concretas, operativas, para inventar la nueva sociabilidad, sobre todo para una nueva sociedad medianamente pobre en recursos, baja institucionalidad y alta informalidad. Estos tres elementos cruzan todo el documento que ha sido presentado hace poco. Nuestra nueva normalidad no debiera ser la vieja normalidad, pero no será copia de la de los países más desarrollados. Para eso, el punto de partida debiera ser el aprendizaje social de que la vieja sociedad era patógena y letal en alto grado, aunque lo fuera de forma invisible. Los salubristas lo sabíamos cuando medíamos lo que denominábamos la carga de enfermedad. Esto es, la suma de todos los años de vida perdidos anualmente por la sociedad. Hoy hablamos de exceso de mortalidad, pero ya nuestra mortalidad previa era excesiva, en razón de la pobreza de nuestras condiciones de vida y la pobreza de nuestro sistema de salud. El último estudio de carga de enfermedad reveló que se perdían 5.300.000 años de vida al año. De vida saludable, por supuesto. Hemos tenido un alto contagio y mortalidad en el COVID-19, porque no teníamos ni tenemos una adecuada habitabilidad, una adecuada sociabilidad y una adecuada salubridad pública. Nuestra salubridad pública es pobre. El doctor Huertas advirtió pocos meses antes de esta pandemia el problema de los baños en los colegios. Por ejemplo, nuestras ciudades admiten la suciedad y la presencia muy desigual de servicios de limpieza pública. Las ciudades han crecido sin planificación alguna y ello implica largos viajes de los domicilios a los trabajos y viceversa. Son además ciudades para carros, no para personas. Nuestro sistema de transporte está basado en la aglomeración caótica de todos los medios, lo que significa un sobredesgaste de la población. Nuestro sistema laboral, en la práctica, no cuenta con un sistema de salud y seguridad del trabajo, porque la salud ocupacional fue desterrada hace 3 décadas. De hecho, no existe salud ocupacional como un programa fuerte del Ministerio de Salud. La tragedia de los 2 muchachos calcinados en un techo de la Avenida Argentina por estar encerrados bajo llave en un contenedor es una prueba de que hay condiciones cuasi esclavistas aún. Los bajos salarios e ingresos han llevado a buena parte de la población económicamente activa a tener múltiples trabajos y estirar sus jornadas. Somos trabajólicos, no tanto por afición, sino por necesidad. Nuestra informalidad nos ha acostumbrado a no respetar las normas y a imponer nuestros intereses sobre la de los demás, lo que en salud es mortal, por las externalidades o contagio de las enfermedades. Nunca nuestro alicaído sistema público de salud pudo reparar el daño originado por esta dinámica. Siempre hubo desembalse entre la demanda de pacientes y la oferta de servicios. Esta brecha en las últimas décadas se hizo cada vez más evidente, aunque lo ocultaban la cantidad inmensa de cementerios clandestinos, el no registro de la mortalidad,
la discapacidad evitable recluida en casa y el sistema de cuidados domésticos en salud. El virus nos ha despertado de ese letargo. Pareciera paradójico que en medio de la era de la medicina digitalizada, las defensas últimas de la sociedad ahora se hayan replegado más atrás de la era de las vacunas y los antibióticos, por desconocerse aún este nuevo virus. Se han replegado hacia el higienismo, que recomendaba reglas esenciales para una vida longeva: vivir y comer con prudencia, tener un hábitat ventilado y con luz, guardar la limpieza del cuerpo y de las cosas que nos rodean. Al final, son eso la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Una nueva convivencia deberá recuperar este higienismo y la salubridad pública en nuevos formatos de habitabilidad. Ciudades sanas son ciudades con parques y jardines, servicio de saneamiento universal, transporte cómodo, edificios seguros, pistas sin baches, con circulación segura para sus habitantes, en convivencia con sus entornos rurales, de la cual se alimentan. Es probable sea imprescindible el retorno del barrio organizado, como la cura de muchos de nuestros males urbanos. El municipio debe promover el barrio, el buen vecindario, pero esto seguramente lo pondrá la gente y toca al Estado, al gobierno local, a los gobiernos regionales y al Ejecutivo, poner la estructura dura de nuestras ciudades, que no la tienen. La pobreza no solo es de ingresos, es de ausencia de hábitats saludables. La crisis del COVID-19 ha puesto en el primer plano la salud y la vida. Y ello es una gran lección para todos nosotros. Sin la salud y sin la vida, no hay país, no hay nación, no hay Estado. Hace unos años, el Movimiento Mundial por la Promoción de la Salud propugnaba el lema "Salud en todas las políticas públicas". Hoy, esto es una obligación, pues tenemos una amenaza vital. Antes se creía que la salud y la vida estaban al servicio de la economía. Hoy es al revés. Si bien esto no significa que subestimar la economía sea el nuevo paradigma, pero al final lo que deseamos es bienestar, calidad de vida, felicidad, armonía con nuestros entornos. Esto quiere decir que la salud es una dimensión abarcadora y por tanto ordenadora de todo lo que hay que hacer desde todos los ministerios y entidades públicas y privadas. Hemos estado al revés en una sociedad utilitaria del cuerpo y de la vida, estresados por cosas imaginarias, viviendo al debe de nuestro futuro, con préstamos que hipotecaban nuestras vidas enteras, con colegios impagables, con familias al paso, con discriminaciones hacia nuestros propios orígenes andinos y amazónicos, sin la sencillez de nuestros padres y abuelos, sin la sabiduría de nuestra tremenda civilización andina. La cuarentena ha sido la etapa familiar más intensa de nuestra vida y si el bono lo hubiese pagado a tiempo y bien, no hubiéramos salido de ella, hasta por propia voluntad, como en algunos países desarrollados que le hicieron 100%. Nuestra pobreza nos ha jugado una mala pasada aquí y encima nuestro burocratismo para su entrega. Hacemos una autocrítica aquí. Pero lo más expresivo de esta sociedad enfermiza y mortal fue que no se dotó de un sistema de salud que compensase los daños que generaba. Dañaba por 100 y curaba por 20. El saldo se iba al ciudadano doméstico, al gasto de bolsillo, a las medicinas caseras, al desgaste resiliente y las recidivas. Por eso la necesidad de un sistema público unificado. Todas las sociedades con ética superior lo comprendieron hace tiempo. Es hora de que el Perú se ponga a ese nivel. Durante estas épocas y bajo nuestra responsabilidad nos ha tomado conducir un sistema precario. Un sistema precario que hemos hecho lo posible y lo imposible por unificar en todas sus partes. Lo que hemos logrado es aún poco comparado con la deuda enorme que tenemos en el sistema de salud. Una de sus soluciones, o parte de sus soluciones, es ponerle más recursos al sistema de salud. Pero también tenemos una deuda. Sacar más salud de esos pocos recursos. Como sociedad nos tenemos una deuda
nuestra propia salud. Este conversatorio ayudará a colocar la salud más allá de sus fronteras institucionales, más allá de la cama, más allá del medicamento, más allá de los trabajadores de la salud. Estos seminarios pondrán a la salud y a la ciudadanía en el centro del debate. Nos permitirá probablemente hacernos preguntas o construir preguntas que nos permitan luego explorar algunas respuestas. Yo agradezco a todas y a todos los que estuvieron involucrados en esta primera fase, como lo dije en una última reunión, porque para mí es una primera fase, porque el camino exploratorio de nuevas fronteras se inicia aquí. Agradezco a los organizadores, a los que estuvieron día a día en la elaboración de los documentos. Agradezco que estuvieran con nosotros presentando sus ideas frente al Consejo de Ministros y al Presidente de la República. Agradecemos su generosidad y su solidaridad, que debe ser la marca que guía la nueva convivencia. La salud nos une. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Víctor Zamora por esas reflexiones, ese análisis y, como señaló, colocar en el centro al ciudadano, a la ciudadana y a la salud en el sentido más amplio del bienestar, del más gozo, de la felicidad a la que todos y todas tenemos derecho. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a dar pase a nuestros tres expositores. Estoy muy honrada de estar acompañada por el doctor Manuel Urga, el doctor Aldo Panfich, el doctor Felipe Portocarrero, y la dinámica va a ser que son 10 minutos para cada uno de nuestros expositores en una segunda ronda, vamos a tener 5 minutos para cada uno, y en la tercera ronda, cada uno de ellos va a responder preguntas que nos hicieron llegar previamente quienes se inscribieron, y ellos han elegido estas preguntas, así que van a responder en esta tercera ronda, como les decía, que va a ser de 5 minutos. Y para dar inicio, va a ser el doctor Manuel Urga. Él es bachiller en Historia, en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y doctor en Historia de la Universidad de París de la Sorbona. Es rector también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es el actual director del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión. Adelante, doctor Urga. Muchas gracias. Señores ministros, Alejandro Neira, ministro de Cultura, Víctor Zamora, ministro de Salud, agradecidos de que estén aquí en esta convocatoria del Lugar de la Memoria, que lo que hace es prolongar, desarrollar y poner frente al público resultados que, como ya se expresaron, fueron presentados al Ministerio de Salud. 8 ensayos que estudiaba 8 grupos vulnerables, con equipos de trabajo, con equipos de redactores, que ahora quisiéramos que se pongan en consideración de otros especialistas en los 8 diálogos siguientes, y también de gestores de políticas de los sectores considerados de riesgo, y también de representantes de los sectores, de las personas que sufren las consecuencias, de las personas que están en las urgencias y que representan las voces directas. Lo que nos llamó la atención, y para decirlo de manera muy metafórica, es que el Ministerio de Salud, parte del gobierno, convocó a los especialistas en ciencias sociales para formar un grupo temático para escuchar a grupos vulnerables, para escuchar a grupos de riesgo, para escuchar sus voces, para escuchar sus urgencias. Y esa nos pareció a nosotros realmente una concurrencia muy interesante, ¿no? Que las ciencias sociales sirvieran de transmisores de las voces de los grupos en dificultades, y que el Estado se interese por escucharlos a través de una mediación. Muy bien, esta es mi introducción.
Quisiera ahora decir que el título de los diálogos por una nueva convivencia retoma el título original del documento que se presentó al Ministerio de Salud por una nueva convivencia en esta época de la pandemia del COVID-19. Pero nos faltaría quizás agregar por una nueva convivencia en nuestro país, una manera de relacionarse nueva en nuestro país, que ese es lo que esperamos. Pero como el fenómeno es global, como el fenómeno está en todas partes, por todas partes se escuchan voces porque surja algo nuevo, porque surjan nuevas situaciones y porque aparezcan también nuevas convivencias. Entonces, como que las ciencias sociales, y no los amigos que me acompañan, que estuvimos en el núcleo original, Aldo, Felipe, que están aquí conformando el panel, convocamos a personas y las personas transmitieron los mensajes que eran las voces de los grupos de riesgo, y nos dio la impresión que de esas voces que concurrían, nació esta posibilidad de convivir de una manera diferente. Y luego quedó el nombre como por una nueva convivencia. Una nueva convivencia que es una convivencia en épocas de dificultades. Y en épocas de dificultades salen realmente las debilidades y salen también las fortalezas. Y a nosotros nos pareció importante que esas fortalezas que han salido sean las fortalezas que nos permitan la construcción de una nueva forma de convivir en comunidad. Y eso es lo que le daba la originalidad del caso nuestro y lo que le daba la originalidad de la gestión pública. Una gestión pública que busca concurrir y busca responder a las voces de los que están en dificultades, de los que están viviendo las urgencias del presente, ¿no? Bueno, como tengo pocos minutos, no sé, no tengo muchos minutos y tendría mucho que decir, porque Aldo es sociólogo, Felipe es sociólogo, van a tener sus propias aproximaciones a los hechos que vamos a narrar. Nos interesa también decir realmente qué entendemos por nueva convivencia, ¿no? Los que han participado y están conectados a este diálogo son bastantes y han formulado también 42 preguntas muy interesantes que nos permitirán en las segundas intervenciones ver cómo lo respondemos y cómo enriquecemos esta propuesta, que se va a enriquecer de nuevo con otras voces y con otras sugerencias. Pero les puedo decir, no tengo mucho tiempo, lo sé, Pilar, no sé cuánto he tomado ya, me faltan 5, algo así. Quisiera decirle que el Perú, que tiene una larga historia de realizaciones y dificultades, ha vivido momentos semejantes, de enormes dificultades, en que se pasó de situaciones anteriores a situaciones nuevas. Y solamente voy a poner un ejemplo. Había pensado poner varios ejemplos, pero solamente quiero poner el ejemplo de 1821 a 1824, que es el bicentenario de la independencia y la batalla de Ayacucho. ¿Qué es lo que transcurre en este momento? Transcurre el cambio de la transición del virreinato a la república, la transición de súbditos a ciudadanos, la transición de personas que dependían de una monarquía externa a personas que constituyen una nueva sociedad. Y lo más notorio, lo más notable, lo más importante que se produce al instalarse la república es que todos los que lo conformaban pasaron a convertirse en ciudadanos, además con el adjetivo de ciudadanos peruanos, además con los otros adjetivos de con similares derechos y con similares obligaciones. Eso creó una necesidad de una convivencia diferente, una convivencia
entre iguales, una convivencia no vista antes, ni en Europa en el antiguo régimen, ni en una situación peruana. Y a partir de ese momento de la independencia y de la construcción de la República, en que todos los que la constituyen, los habitantes, se miran a sí mismos como personas iguales, iguales en derechos, iguales en obligaciones, es que nace una convivencia y nace una necesidad de educarse en esa convivencia. Yo diría, dando un salto muy rápido, de que no es igual lo que estamos viviendo en este momento, pero esa es una situación semejante en que cuando las personas ahora se preguntan, ¿no?, si todos tienen los mismos derechos, si todos tienen las mismas obligaciones, las respuestas que nos da desde la Presidencia de la República es que sí, porque somos ciudadanos del Perú. Y creo que ese descubrimiento lo hemos hecho dentro de esta pandemia y dentro de las dificultades. Y creo que la convivencia que se está construyendo en base a principios de solidaridad, de colaboración, de trabajo mancomunado, de respeto a las normas estatales y de consideración con los otros prójimos que están frente a nosotros, esos principios que son básicos de las personas, como que han resucitado, han reaparecido y se han convertido en principios de convivencia social. Pero no solamente eso, instituciones que parecían asediadas y que parecían reducidas, como el Estado, se ha hecho presente. Y se ha hecho presente para cuidar la salud de los ciudadanos. Esta concurrencia de factores que nos ha permitido descubrir debilidades y fortalezas es lo que quisiéramos entender como una nueva convivencia. Una convivencia que nos permite descubrir debilidades como el sistema de salud, debilidades como la educación pública, debilidades como el sistema de seguridad, pero que lo que todos buscamos es una nueva convivencia donde esas debilidades se vuelvan progresivamente en fortalezas. Bueno, siempre va a ser incompleto y por eso es que nos hemos reunido con estos diálogos para definir la nueva convivencia. Pero yo creo que se entiende lo que yo he tratado de explicar, que la nueva convivencia es una aspiración, es una expectativa, es una forma que quisiéramos para vivir mejor los peruanos, para vivir mejor entre los peruanos y de los peruanos con sus autoridades que lo conforman los diversos componentes del Estado. Muchas gracias. Ahora sí, disculpen que hay unos problemas de audio, por favor, les pido unos breves segundos. Sí, ok. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora el doctor Aldo Panfichi, quien es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es doctor en Sociología y actualmente es el vicerrector académico de la PUC. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Señor ministro Víctor Zamora, señor ministro Alejandro Neira, todos aquellos personas que han tenido que ver con la organización de este evento. También mis saludos al público que ha sido convocado y que está en un número, entiendo, de 244 personas siguiendo esta transmisión de distintas partes del país, lo cual demuestra el interés que tenemos todos nosotros en que nos vaya mejor. Quería empezar señalando una idea que nosotros como grupo, nosotros no solo somos los únicos, sino un grupo mucho más extendido de investigadoras, investigadores, docentes y de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en el informe del grupo temático de ciencias sociales, el cual nosotros denominamos la nueva convivencia. De alguna manera señalamos un diagnóstico
y avanzamos ciertas categorías y ciertas características comunes de la situación en la que vivimos y hacia donde al cual nos dirigimos, ¿no? El mundo que conocemos ya no será el mismo. Es una palabra que se escucha en distintos lados del planeta. Se dice que ya no vamos a ser iguales después de la pandemia. Y esto se refiere fundamentalmente a que la manera como está organizando nuestra vida cotidiana se ha modificado. Algunos dicen que incluso ha agotado frente a las nuevas circunstancias o las nuevas situaciones que la pandemia genera y apertura como desafíos a la raza humana. Incluso se habíamos adelantado algunas de estas características, sin embargo yo quiero pararme ahí y retomar algo que el ministro Zamora empezó o que formó parte de su intervención, y que cuando yo lo escuchaba pensaba que, digamos, de alguna manera está adelantando lo que yo quería decir. Pero en realidad creo que compartimos una misma visión. ¿Cuál es esta? Es que en el día 86 de la pandemia, porque hoy día cumplimos el día 86, así entiendo, nos enfrentamos a una situación distinta de la que era hace 4 semanas o 5 semanas. Una situación distinta que combina, digamos, una cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria de las personas, con una apertura a la economía y a la necesidad económica. O sea, la sociedad se abre paulatinamente, incluso por etapas, de acuerdo a una planificación. Esto nos lleva a plantearnos el tema de la tensión entre lo que es propiamente la salud y las necesidades de la salud pública para enfrentar la pandemia, como las necesidades económicas de una sociedad como la nuestra, que en su mayoría, como todos sabemos, más del 70% son personas informales. Entonces tenemos lo que yo creo en este momento, en estos días, y se va a acentuar en los siguientes días, una disputa. Me parece que la idea de disputa es algo interesante, porque es una disputa sociocultural de los términos en lo que será la convivencia no sé si post-COVID, porque me parece esto bastante, digamos, no hay un horizonte muy claro, pero sí hay dos tipos o varios tipos de comportamientos sociales que convergen y que disputan la calle, la hegemonía de lo que va a ser la orientación social de los siguientes días, ¿no? Una disputa sociocultural de los términos de la convivencia que el viceministro y su equipo han señalado como el encuentro entre la vieja y la nueva sociedad, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento. Y creo que los términos de lo que va a ser la convivencia futura se está jugando ahora, en esas situaciones, ¿no? Y tenemos dos grupos de actores o dos grandes actores en esto, ¿no? Las encuestas, los medios de opinión pública, por ejemplo, señalan que el comportamiento indisciplinado de las masas populares son las causas, digamos, de que los martillazos y la cuarentena no haya sufrido efecto. Y se señala una serie de ideas o prenociones o prejuicios o, en fin, que nos habla fundamentalmente de la anomia, de la indisciplina genética de los peruanos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también observamos al mismo momento que un sector importante de la población cumple las reglas, ¿no? Cumplen las reglas ya sea de manera, digamos, obligatoria o con un grado enorme de autonomía y de autoconvencimiento. Y esto incluso tiene hasta expresiones geográficas y territoriales, en los cuales, digamos, se encuentran también terrenos en disputa. ¿Cuáles serían estos terrenos en disputa? Los mercados, las avenidas principales, digamos, los lugares de estacionamiento del metro, en fin, lugares. Entonces, lo que yo quiero señalar es que todavía, para hablar de que nos estamos jugando los términos de la nueva convivencia ahora.
Y esto es algo que nos involucra a todos. Y muchos de los resultados de la pandemia van a tener que, digamos, ser resueltos en esta tensión difícil, ¿no? Ahora, si bien este elemento, yo creo que debemos profundizar el análisis, ya que somos académicos, de ciencias sociales, tenemos que ir más allá de la descripción de la tensión o de la disputa de estos formas de socialización o vieja y nueva sociedad, y además los imbrincamientos que puede haber entre una y otra, entre patrones distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siento de que nos estamos jugando ese momento y ese es el momento que debemos, digamos, enfatizar. No hemos dado todavía, no hemos pasado al otro estadio y hay algunos elementos que se quisiera recuperar. No sé cuánto tiempo tengo, yo sufro la misma enfermedad de Manuel, es que hablamos mucho, entonces si yo no sé si alguien me... Sí, Aldo, quedan 2 minutos, continúa. Ya, entonces solamente voy a enunciar aquellos elementos que me parecen importantes y que después en los segundos minutos podría distanciar, ¿no? Yo creo que hay el tema de la distancia social o la distancia física, digamos, como entendida esta como sinónimo de respeto y consideración por el otro, es una práctica que se tiene que ganar, me parece que es el mínimo fundamental, porque venimos de la práctica de la, no sé si llamarla la vieja sociedad, pero el otro lado de la sociedad, donde no se respetan las colas, donde atropellar y arrollar a la persona que se interpone con nosotros en una tienda, en una esquina, en un semáforo, en una línea, en una cola del mercado, del aeropuerto, etcétera, etcétera, donde la legitimidad de pasar por encima del otro para obtener lo que uno siente y siente que es su derecho particular es un elemento fundamental. Luego creo que otro elemento que me parece fundamental es la menor tolerancia a la injusticia y la desigualdad. Me parece que ese es un tema que está a flor de piel. Y eso debería ser entre la menor tolerancia y la injusticia y la desigualdad versus el Pepe el Vivo, ¿no? El que trafica con el oxígeno, el que cobra de más, el que busca aprovecharse la oportunidad de los demás, ¿no? Y también siento que otro elemento importante, y con eso voy a terminar porque tengo otros, pero el siguiente de vuelta, será, digamos, entre el escrutinio público del Estado y del sector privado como una, digamos, necesidad de reorganizar los servicios públicos con el aprovechamiento, la corrupción, el padrinazgo, y el ocultamiento y la falta de transparencia en las decisiones. Me voy a quedar aquí para cumplir mis 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Y ahora el doctor Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico. Él es profesor principal e investigador de esta casa de estudios, tiene un doctorado en sociología de la Universidad de Oxford y también, bueno, tuvo el pregrado en sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Felipe, escuchamos. Gracias, Pilar. Ministros, muy buenas noches. Manuel, muy agradecido por la oportunidad. Como el tiempo es escaso, yo quisiera retomar algunos de los asuntos que había mencionado Manuel, que me parecen muy importantes, y agregar algunos otros que considero también relevantes en esta hora actual. Lo primero que quería decir es la idea de las ciencias sociales puestas al servicio de la patria, de la república, ¿no? Del país. Creo que la academia, en general, ha vivido, no diré de espaldas, pero con pocos vasos comunicantes, con pocos puentes construidos entre sus hallazgos, entre sus investigaciones, y la posibilidad de que ese conocimiento pueda aterrizar en políticas de mediano o largo plazo y en acciones puntuales. Porque, al fin y al cabo, las ciencias sociales, ¿no? Tienen como propósito, como objeto de estudio central,
el examen cuidadoso, riguroso, analítico del comportamiento de los diversos grupos sociales. Dicho esto, las universidades creo que deben cumplir un rol fundamental en apuntalar las políticas públicas del Estado. No tenemos que convertirnos en los productores de políticas públicas, sino en los constructores de los insumos necesarios para que las políticas públicas ganen en eficacia y en eficiencia. Y en ese sentido creo que esta oportunidad que nos dio el ministro de Salud, Víctor Zamora, nos ha permitido construir el inicio de un puente que, bueno, el tiempo lo dirá, puede mantenerse en el tiempo. Un segundo asunto es esta indagación que ha hecho Manuel sobre, bueno, ¿qué significa esto de nueva convivencia? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Y yo, que soy sociólogo, sin embargo, tengo un enorme interés y pasión por la historia, como bien sabe Manuel. Y no puedo dejar de pensar, cuando escucho su recapitulación, el famoso libro, ¿recuerdan ustedes la idea de Alberto Flores Galindo acerca de que el siglo XIX en realidad fue una república sin ciudadanos? Todo el siglo XIX, muy avanzado el XX. Pero un colega nuestro, Alberto Vergara, ha escrito un libro en donde dice que en el siglo XX y el XXI lo que tenemos son ciudadanos en república. Y al decir esto, lo que está diciendo es que la construcción de los ideales republicanos se han mantenido como aspiración, pero no como realidad. Basadre repetía una y otra vez la idea de la promesa de la vida peruana. Esa idea de poder hablar y referirnos al Perú como un país mestizo, pero no separado de los criollos, del mundo indígena, como predominó durante todo el siglo XIX, muy avanzado el XX, y que la presencia del racismo en nuestros días muestra esa sombra vieja, histórica, colonial, que se mantiene en el Perú. Es cómo construimos un ideal, ¿no?, que a la vez que recoja la superación individual, también logre la colectiva. Esa dinámica, esa dialéctica entre lo individual y lo colectivo, debería integrarnos y hacernos sentir que mi destino personal, individual, se juegue en el colectivo. Y si logramos entender eso, podremos entender de que hay un nosotros y que hay un país, una nación detrás de la idea. Porque si esa integración da frutos, uno de ellos debería ser el bienestar material para todos sus ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos entonces encontraría en la realización colectiva su propio destino y sentido. Y por supuesto que el Perú arrastra muchísimas herencias históricas que tienen su más remoto pasado en la colonia, en el encuentro de una civilización como la andina con el mundo occidental y español. Y ahí nos vienen miles de problemas sociales, de comportamiento social muy serio, ¿no? Y hacen que nuestra cultura también sea una cultura compleja, difícil, trunca y con poco diálogo. Dicho sea de paso, este tipo de conversaciones son las que necesita el país multiplicadas por 1000 en todo el país. Más conversación, más escucha recíproca entre unos y otros, ¿no? Porque lo que nos ha producido el Perú en su proceso histórico es un país cuya cultura está separada por quienes, los desilusionados de la ley, ¿no? Los que creen pues que la ley existe, sí, pero para que la cumplan otros. Y que cuando ven a las autoridades políticas embarcadas en lo que se supone un servicio público y aprovechan para servirse del puesto público para acrecentar sus pequeñas fortunas,
o sus anhelos de grandeza, o sus delirios de vanidad personal, cuando encontramos del otro lado, ¿no es cierto?, la arrogancia de quienes creen que pueden estar por encima de otros, en razón de su piel, de su orientación sexual, de su nivel socioeconómico, de la cultura que tienen, entonces ahí tenemos un desencuentro profundo, ¿no? Una nueva convivencia, entonces, y ese es mi punto, y quisiera acentuar por allí esta primera contribución, supone, entre otras cosas, una integración que construye una cultura nueva, ¿no?, de aceptación, ¿no?, de superación, de integración. Y yo no encuentro, si uno pudiera decir cuál es la sustancia de lo que colegas llaman pues valores republicanos, qué es lo que nos pega como país, yo diría, o casi si me pongo en una vena normativa, debería ser la solidaridad, ¿no?, de unos con otros, y la compasión, en su sentido etimológico más original, que es sentir con el otro, ¿m? Y hacer que ese esquema simplificador, en donde culpabilizamos al gobierno o culpabilizamos a los que transgreden las normas, y del otro lado, la actitud de victimizarse, del que carece de todo, que es imposible de conseguir nada, debería dar lugar a una nueva forma de comprender el país y las posibilidades que tenemos para desarrollarnos. Y terminaré con una observación que puede sonar quizá romántica, pero que en esta época, como estamos frente a un experimento social a escala planetaria, ¿no es cierto?, que ha nacido desde dentro, y no por un terremoto, un cataclismo, sino por una cosa que nace en el seno de la convivencia humana misma, yo diría que debemos empeñarnos, afanarnos, sobre todo las universidades, desde luego los colegios, en una educación moral y sentimental de la juventud. De manera que esta juventud tenga la sensibilidad para comprender que el éxito es importante, que los logros materiales son necesarios, pero que no resuelven los problemas de un país. Si este éxito personal no está acompañado de la solidaridad frente al otro, simplemente no estamos comprendiendo que nuestra propia viabilidad, patrimonial incluida, se pone en juego al no asumir que somos un país urgido de llamarnos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Entonces ahora vamos a dar inicio a la segunda ronda y comenzamos con Aldo. Aldo, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo 5 minutos y voy a hacer el punto rápido, ¿no? Yo pienso de que lo que necesitamos ahora desarrollar es un conocimiento más detallado, más enraizado en las características regionales del Perú. Creo que, si bien Lima es importante, es una capital muy fuerte, podríamos decir que aquí se concentran todas las sangres, etcétera, etcétera. Quisiera señalar de que es muy importante entender y desarrollar análisis de ciencias sociales y de otro tipo de análisis también, con características regionales, porque eso nos va a dar una nueva fuerza explicativa y quizás una posibilidad de poder aportar mejor al conocimiento del país y también a resolver sus, digamos, encrucijadas. En casi todo el país se habla de los transgresores, ¿no? Y de hecho, digamos, se señala que estos transgresores, estas personas que no cumplen las normas o que desafían las normas, son las causantes de que el coronavirus o la pandemia se desarrolle. Y se señalan algunas regiones en particular, ¿no? El norte del país, algunas partes de Lima y Iquitos, Loreto, la ciudad de Iquitos. Preparando o pensando qué iba a decir, y además con un interés en este tipo de análisis, es que
me encontré con una reflexión que quisiera compartir con ustedes de Alberto Chirif, que es un colaborador además de este documento, que tiene un artículo que se llama La geografía del COVID, Iquitos ciudad, ¿no? Y lo que trata, y a mí me parece que es un muy buen ejemplo de un análisis regional, urbano, que nos da luces a un problema nacional, pero que tiene características particulares. No voy a reseñar el artículo, solo voy a decir algunas características que él señala que me parecen que me han hecho pensar mucho. Por ejemplo, decía que, ya que estamos acá entre sociólogos históricos, podríamos decir nosotros, por ejemplo, de que históricamente Loreto o la selva tiene una historia de una extracción de recursos del bosque. Mientras en otras regiones hay algún tipo de agricultura, de producción, digamos, hombres trabajando, hombres y mujeres trabajando la tierra, en Iquitos hay caucho, leche, caspi, palo de rosa, pieles y cueros, maderas, animales, oro, petróleo. O sea que no se cultiva, se extrae del bosque. Y eso es una constante, digamos, de extraer del bosque. Y la mayoría de estas actividades, con algunas excepciones en el petróleo y las grandes compañías, son actividades informales, donde no hay salario, donde hay pago muchas veces en especies, ¿no? Inclusive hay actividades que son ilegales, como la madera y el oro, que son la fuente de la búsqueda de los recursos económicos. No hay contratos laborales, no hay pues impuestos, digamos, ¿no? Y muchos pagos se hacen en especies o alimentos. Y hay una cultura laboral del patrón, del gamonal y del peonaje. Entonces, lo que él nos dice es que la población, bueno, ya es mi interpretación, ¿no? Digamos, no ha sido disciplinada, entre comillas, en un orden social, digamos, que pone el interés del Estado, el interés común, por encima, sino en la salida individual y en la salida de ese tipo. Segundo, dice, por ejemplo, me dice una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué la gente en Iquitos no respeta? ¿Por qué los que van a Iquitos incluso dicen que hay, bueno, 40.000 familias, más o menos de 40.000 unidades, 45.000 unidades de motocarros, ¿no? Y los motocarros se paran en cualquier lado, incluso en medio de la pista, viene uno en un sentido, otro en otro, y se paran en medio de la pista y se ponen a conversar, ¿no? Y además es el lugar, además, donde ha habido, yo sé que ahora está cambiando, pero donde ha habido más incumplimiento de las normas y donde ha sido asolada fuertemente la ciudad, ¿no? Entonces él dice, él observa y le dice, hay algunas interpretaciones que no son las únicas, pero quiero solamente enfatizar lo siguiente, ¿no? Él dice, por ejemplo, que la migración es de la migración de las riberas de los ríos hacia la ciudad. Que buena parte de las familias, ya sea de primera, segunda, tercera generación, son migrantes, en su mayoría, que vienen de estas comunidades amazónicas o mestizas de las riberas de los ríos, vinculadas a esas actividades económicas que señalé anteriormente o a las actividades de sobrevivencia. Bueno, en esas comunidades no hay jefe, no hay una autoridad que ordene, sino que son las redes familiares las que generan las normas de comportamiento y el control de comportamiento, ¿no? No le hacen caso a un jefe porque no hay jefe, digamos, de este sentido, ¿no? Entonces, lo que él señala que son la regulación de la vida colectiva, las normas, las responsabilidades vienen a través de reciprocidad. Un minuto, ¿ya? A través de redes familiares y código de reciprocidad. No hay policías, no hay jueces, no hay doctores, no hay Estado, ¿no? Y entonces estas personas que van a la ciudad rompen sus redes, ya no tienen esos soportes, digamos, que lo canalicen su socialidad y entonces están en la búsqueda de una sobrevivencia personal y familiar donde desde nuestro punto de vista, la indisciplina social y el incumplimiento de las reglas es la norma. Y por eso Iquitos, según este autor, es la ciudad más caótica del Perú. Ahí me quedo. Disculpe si me pasé un par de minutos. Muchas gracias, Aldo. Ahora, por favor, Manuel, vamos, tienes 5 minutos.
No se te escucha. Habilita tu micrófono, Manuel, por favor. Ya, y ahora sí. Quisiera retomar algunas ideas que han sido presentadas. Felipe Portocarrero parece historiador, hace historia, ¿no? Sociológica, ¿no es cierto, Aldo? Pero el libro Repúblicas sin Ciudadanos se publicó antes, tomando el título de un libro mexicano, Repúblicas sin Ciudadanos. Después Alberto ha publicado Ciudadanos sin República, ¿no es cierto? Y bien, yo digo, la ciudadanía plena es un ideal y se va realizando a medida que transcurre el tiempo y el Estado y la sociedad puede dar a cada uno las cosas que cada uno necesita para vivir en bienestar. Les digo, los principios de la Revolución Francesa, que fueron libertad, igualdad y fraternidad, son inconmensurables y forman parte de la conducta de los ciudadanos. Ahora, cada periodo otorga más derechos y también obligaciones en esa dirección de fomentar la vida colectiva, de fomentar la vida ciudadana en conjunto. Entonces, lo que a mí me parece es que cada uno de los pasos de la ciudadanía son pasos de convivencia, de vida en común. La palabra convivencia no existía en el antiguo régimen europeo, no existía. Existían más bien las separaciones y los grupos aislados. Con la revolución y con la instalación de las repúblicas se instala el concepto de convivencia. Y aquí, por fortuna, no lo hemos encontrado de que podría servir para diseñar una nueva convivencia. Pongo un punto ahí. Luego, una cosa que Aldo dijo y que me parece muy interesante es lo que indicó que lo que se puede concluir ahora es que hay una menor tolerancia a la injusticia y la desigualdad. Eso es parte del ideal de ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es el respeto al otro, la tolerancia con el otro. Y la ciudadanía es también la igualdad. Y si ahora en una situación de crisis, cuando aflora a la conciencia de las personas el tema de que somos pocos tolerantes y el tema de que somos poco igualitarios, yo creo que esa toma de conciencia tenemos que agradecerle a esta época de emergencia, a esta época de dificultades, porque se dan cuenta a la población de que es necesario ser tolerante con el otro que puede ser el informal, con el otro que puede ser el venezolano, con los otros que pueden ser los adultos mayores, una mayor tolerancia y además una mayor igualdad, que es uno de los principios básicos de toda la construcción, de todas las construcciones republicanas en el mundo. Es una aspiración que nunca se podrá realizar completamente, pero es una aspiración. Entonces, esa afirmación del maestro Jorge Basadre de la vida republicana, de la independencia, como promesa de una vida mejor, es lo que realmente constituye un motor. Y yo tengo la impresión que ese motor forma parte de las aspiraciones de la gente común y corriente, de vivir mejor. Y ahí me parece que vuelvo a este gran fundador de la sociología europea, ¿no? Alexis de Tocqueville, que mis amigos han leído mucho, ¿no? Que dice, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad eran principios anteriores que se desarrollan en la vida republicana. Y yo diría de que cada época de crisis hace que muchos principios que ya existían antes comiencen a tener una dinámica y una existencia que permite que la sociedad vaya en una mejor armonía. Entonces, no sé, me está mirando Pilar, ya no he tomado el tiempo, yo creo que tengo unos minutos. Sí,
2 minutos, Manuel, sí. No, me quieren... bueno, lo cierto es que si bien la ciudadanía en el Perú no es plena, y la República ahora podemos pedirle cuentas a la República, un mejor sistema de salud, un mejor sistema previsional, mejores pensiones para los jubilados, y ahí me coloco en la primera fila de los que solicitan. No tenemos eso, no tenemos como los países lo tienen en Europa, pero creo que en Europa mismo, yo he visto en el caso de Francia, están pidiendo mejores condiciones para la jubilación. Es decir, que la ciudadanía, el concepto de ciudadano, de ciudadanía y de nación y de los principios que la alimentan, es uno de los grandes inventos de la modernidad. La situación anterior se distinguía por las desigualdades y los privilegios, y la situación moderna se caracteriza por la igualdad y por la distribución de la riqueza como un bien común en la sociedad. Ahí me detengo para que no me critiquen. Muchas gracias, Manuel. Te estaba escuchando con mucha atención y reflexión. Ahora escuchamos a Felipe. Adelante, por favor. Teléfono, sí. Ya, voy a comenzar a responder las preguntas que nos habían enviado, Pilar, ¿no? Y tratando de ir entretejiendo con las intervenciones de mis colegas. Quería insistir, primero, decir, el Perú no es una nación, es un germen de nación. No ha logrado constituirse como tal, porque todavía hay demasiadas precariedades institucionales y hay excesivas exclusiones de grupos sociales acerca de la promesa de la vida peruana, es decir, que alcance el bienestar para todos y todas sus ciudadanos. Agregaría además que el Perú es un país en donde la justicia es muy cuestionable, llega tarde y mal, que la gente tiene limitada confianza entre ellos y los otros, ellas y los otros, y no estoy seguro, porque no hay mucha evidencia sobre esto, pero el estereotipo que se tiene es que el Perú como país, es un país triste y melancólico. Casi como que esa sombra colonial antigua, ¿no? De una civilización que fue devastada demográficamente por los españoles, quedó con una herida que nunca terminó de curarse, y que los proyectos criollos, políticos, ¿no es cierto?, nacionalistas, etcétera, no lograron integrar al país, y por lo tanto, ni la justicia, ni la felicidad, ni la confianza han podido florecer en lo que sería una nación moderna. Insisto en Basadre, porque Basadre tenía una lucidez producto de ese amor entrañable al Perú y el conocimiento de su historia. Él decía que se necesita un querer existencial nacional. Querer existencial nacional. Es decir, por supuesto que las dimensiones económicas son importantes y son las plataformas sobre las cuales las sociedades organizan sus vidas, pero necesitamos de algo más, de mucho más. Necesitamos de estas redes de afecto en donde esta idea respecto de que las leyes se acatan, pero no se cumplen. Es una vieja tensión entre las leyes que dicta un Estado y las costumbres que practican las sociedades. En general, las costumbres, como lo estamos viendo en los desbordes de mercados y de algunos barrios populares, obedecen a que hay necesidades vitales no cubiertas y, por eso, no se cumple la ley. Así de sencillo. No hay allí, como mencionaba Aldo, un patógeno social incorporado en el comportamiento social de los peruanos. No, porque si uno levanta la mirada y observa el resto de sociedades en el mundo, los desbordes, las transgresiones son en todas partes. Y entonces uno podría ir más atrás
pensar desde una perspectiva más psicoanalítica, si uno quiere, y preguntarse por qué los seres humanos tenemos impulsos autodestructivos, ¿no? De querer ser, pues, lo decía Aldo, los transgresores, pues, los bacanes, los pícaros, el criollo, ¿no? El exitoso, que no tiene y no mide las consecuencias de sus actos porque tiene un propósito individual que quiere maximizar, y la necesidad de entender que también hay una dimensión que busca encontrar afecto, cobijo, alivio, receptividad, comunicación con otros. Entonces, en esa lucha, es lo que Freud hablaba claramente, ¿no?, del espíritu de muerte autodestructivo, eso habita en todas las criaturas humanas, en todas las sociedades, en todos los planetas. Entonces, ¿cómo podemos lograr recanalizar esos impulsos autodestructivos, ¿no? A nivel individual es a través de la sublimación, el estudio, las artes, en fin, cualquier otra cosa. Pero a nivel de país, lo que necesitamos es un liderazgo político que nos lleve a producir una nueva narrativa que nos haga creer en que esas aspiraciones ciudadanas, esa promesa de la vida peruana, puede cumplirse. Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que no salga a la calle, que postergue sus aspiraciones o apetitos personales, individuales? Bueno, a nivel país, como una nueva narrativa, ¿no es cierto? Y la nueva convivencia, no digo que sea la panacea, ni que ya encontramos el canal y la varita mágica para que esto ocurra, pero son narrativas que deberían ir sumando desde diversos sectores para acompañar el proceso de repensar el país a la luz de este, repito, gigante experimento social planetario, ¿no? Esta catástrofe global en la cual estamos inmersos, ¿no? Cuando conversamos con mis colegas en la universidad, lo que yo les digo es una época, el espíritu de los tiempos, para decirlo como decían antes los franceses, ¿no? Es agridulce. O sea, es agrio porque hay muerte, hay sufrimiento, hay pérdida, hay dolor, ¿no? Hay desamparo, hay hambre, hay pobreza, pero también hay posibilidades múltiples, ¿no?, de reinvención. Me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y ahora vamos a dar inicio a la tercera ronda, donde justamente nuestros expositores han elegido las preguntas y ya comenzó digamos, en la segunda ronda respondiendo parte de ellas. Y ahora, Aldo, por favor, te escuchamos. Yo quería, para seguir en la misma línea de razonamiento de mis colegas previamente, y creo que lo que nosotros estamos de aquí para adelante, la crisis así como de esta magnitud por lo general producen también reformas que se ven después de algún tiempo de que se sale de la situación más crítica. Yo creo que hay dos dimensiones en las cuales esto se puede plasmar y que tienen que ver con las preguntas que me hacen. Una de ellas tiene que ver con lo que me preguntan sobre el nuevo contrato social. Si es necesario un nuevo contrato social. Yo no sé si llamarlo de la misma manera, pero lo que sí es importante es que la participación de los ciudadanos en el proceso de deliberación de las decisiones tiene que ser un componente importante de lo que es las políticas públicas y la vida colectiva hacia adelante. No podemos hacerlo solamente con el liderazgo político o con las resoluciones ministeriales, si estas no están acompañadas de un entendimiento y además de asumirlo por parte de la sociedad civil, digamos, ¿no? O lo que quede de la sociedad civil, entendida en los viejos patrones, pero también en las formas de organización social donde se construyen los liderazgos locales. Muchas veces incomprendidos porque son muy diferentes a lo que nosotros tenemos o percibimos en los libros o en lo que políticamente es correcto, pero existe un tejido social en este país que tiene que ser consultado y tiene que participar de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, en el paper de Omar Manqui,
que tiene el capítulo 1 del informe que se ha elaborado, se habla del sector informal y se habla de los mercados. Pero no se puede ordenar los mercados si no tienes algún tipo de relación transformadora en la relación con los presidentes de las asociaciones de mercados, con los vecinos, en fin, con la sociedad civil presente. Creo de que es muy importante, como decía Felipe, escuchar, ser escuchado, deliberar, y que de tal manera que las decisiones que se tomen son decisiones, digamos, con una fuerza social detrás, de tal manera que sean estos sectores sociales los que en el terreno, en el campo, en los distintos espacios sociales, los que puedan, digamos, coadyuvar a que podamos acentuar aquellos elementos de la nueva convivencia que son el futuro, y dejar de lado, digamos, paulatinamente aquello que viene del pasado y que hoy, en las actuales circunstancias, demuestra que no es suficiente o demuestra sus grandes limitaciones sobre esto. Creo que ya Pilar, ¿me fui? Todavía tengo. Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos, sí. Ah, ya, ¿no? En ese sentido, es muy importante la autorregulación. Otra pregunta que me han hecho, ¿no? Me preguntan, ¿cuál es la importancia de la autorregulación para motivarnos, cambiar o transformarnos? A mí me parece que en esta misma línea de la que estaba argumentando, digamos, la autorreflexión, la reflectividad, digamos, que hace que ciertas certezas nos orienten en las acciones, es un elemento fundamental. Y esa capacidad de autorreflexión es algo que debe ser construido o debe ser alimentado o debe ser potenciado. De ahí juega un papel muy importante los medios de comunicación, la escuela, los maestros, las universidades, en fin, los líderes locales. Sin autorreflexión, que implica la autorregulación de hasta dónde voy con mi conducta, digamos, va a ser muy difícil que nosotros podamos pasar, digamos, a otro estadio. Ahí me quedaría. Muchas gracias. Te escuchamos, Felipe. Tienes 5 minutos. Ok, gracias. Bueno, las preguntas que me han hecho son impresionantes, ¿no? Interesantísimas. Hay una que me dice, ¿cómo lograr que los jóvenes mantengan la distancia social? ¿No? Entonces, claro, digamos, en las universidades es imposible, ¿no es cierto? Si volvemos a la antigua normalidad, en los salones, en las interacciones en los pasillos, en los ambientes compartidos, eso es imposible, ¿no? A tal punto que en los colegios y las universidades, en el plan de PRODUCE, del Ministerio, en las 4 fases, no existimos. No estamos las universidades en ninguna de las 4 fases. Entonces yo diría que solamente queda otra vez, autorregulación, ¿no? Que, digamos, esto de distancia social es un concepto un poco equívoco. Lo que hay que mantener es distancia física, que puede tener consecuencias sociales, pero en sí misma, la separación, etcétera, no es una distancia social, no es una ruptura del vínculo, aun cuando ¿cómo llamarla? La textura de la vida cotidiana ha cambiado, ¿no? Uno, por ejemplo, ahora he estado yendo a comprarme un café en Starbucks, ¿no? Entonces, uno hace la cola, conserva la distancia física, y la persona que estaba retrocediendo hacia mí, cuando se da cuenta que estaba retrocediendo, dio un brinco como si estuviera tocando a un contaminado, ¿no? Entonces me resultó gracioso porque las formas como se están transformando estos comportamientos cotidianos son muy interesantes, ¿no? Yo diría, para retomar también algunas preguntas y decirlas más, responderlas más transversalmente. Pocas veces, creo, ha existido una coyuntura en donde lo necesario, en términos de transformaciones y cambios sociales, se convierte en posible.
Porque muchas veces las necesidades han estado allí. O sea, lo que hemos visto en esta pandemia es que la punta del iceberg que advertíamos en los días previos, en los años anteriores, de insuficiencia en la atención en servicios básicos de protección social, de repente vimos que era un iceberg de unas magnitudes inverosímiles, enormes, desmesuradas. Y entonces, frente a eso, yo creo que los gobiernos del mundo, no estoy hablando solamente del Perú, no van a tener muchas opciones en el sentido de priorizar la atención de la vivienda, de la salud, de la alimentación, de la educación. Y entonces, bueno, uno dirá, ¿y cómo se consigue eso? Este famoso filósofo político John Rawls decía que era necesario crear consensos entrecruzados. Y bueno, los consensos entrecruzados se llegan, o se adquieren, o se consiguen a través de esta idea de la deliberación, de la conversación, del intercambio, de la construcción, ¿no es cierto?, de contenidos sociales y políticos a través de una reiterada, permanente, sistemática participación de la sociedad en los asuntos estatales, un Estado, además abierto y receptivo, e interesado en recoger lo que dice la sociedad, y por supuesto una plataforma básica, mínima, indispensable, para que las sociedades sean viables. Yo terminaría diciendo que el papel, porque hay otra pregunta por ahí, sobre la ciencia. Bueno, en la historia de la ciencia ha tenido momentos estelares, ¿no?, y momentos profundamente catastróficos. No olvidemos que las armas de destrucción masiva, que fue el pretexto que permitió a Bush hijo invadir, ¿no?, y bombardear Irak, bueno, fue un mito que emanó de los laboratorios de la ciencia, que habían armas de destrucción masiva, ¿no?, habían capacidad de producir patógenos y armas de una potencia aniquiladora mortal. Vayámonos a la Segunda Guerra Mundial, en fin, Vietnam, armas que la ciencia diseñó para que los humanos nos destruyéramos. Y después ha tenido épocas de esplendor, por supuesto, de descubrimientos. Uno se pregunta, en circunstancias de tanta escasez, sin embargo, sale en Houston, desde Houston, una nave espacial para explorar el universo. Bueno, esa es la parte positiva de la ciencia, ir más allá de sus propias fronteras. Entonces, digamos, la relación entre ciencia y Estado, entre economía y ciencia, ¿qué predomina? Son grandes preguntas que solamente el tiempo podrá resolver, y un gobierno atento a las preocupaciones de la sociedad podrá canalizar de una mejor manera. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Le damos la palabra a Manuel. Te escuchamos. Prende tu micrófono, Manuel, por favor. Sí, ya está prendido. Se me escucha, ¿no? Sí, te escucha perfecto. Ya, muy bien. Hay 42 preguntas, me ha sido difícil elegir una pregunta en particular, ¿no? Pero quisiera hacer referencias a algunos que son reclamos. Hay una pregunta que coincide con una llamada de teléfono de Liliana Peña Herrera, que fue la presidenta de la Asociación de Defensa de los Niños con Síndrome de Down, y que me dijo ella, y la pregunta lo dice, que los grupos de personas discapacitadas han estado fuera de los grupos de riesgo, y que constituyen un grupo numeroso y un grupo que debería ser atendido por las políticas públicas. Eso hay en algunas preguntas, de las 42 preguntas. Hay muchas otras que son verdaderamente interesantes y que van a ser recogidas, espero yo, en el documento final.
Pero hay otra que habla del nuevo contrato social, que es la pregunta que Aldo respondió, la número 20, y que se repite de nuevo en la pregunta 29, y que hablan de nuevo de un acuerdo nacional que conduzca a una nueva constitución. ¿Cómo es que se aprueban las constituciones? En el Perú, en la historia republicana, ha habido 12 constituciones y 9 han sido elaboradas después de gobiernos militares o dentro de gobiernos militares. Es decir, que solamente 3 han sido constituciones aprobadas en órganos democráticamente constituidos. Pero yo quiero citar 4 constituciones. De 1823, la primera. De 1860, la primera constitución plenamente liberal, ¿no? que fomentaba la propiedad privada, que desapareció la propiedad colectiva de las comunidades campesinas, que desaparecieron los trabajos de los campesinos gregarios a la manera andina. Entre el 23 y el 60 no había cultura andina en el Perú y fue barrida prácticamente. Pero llegó la Constitución de 1920, que es la Constitución de Leguía, que inaugura la patria nueva. Y miren, el presidente Augusto B. Leguía da el grito de inicio de un periodo nuevo y a su gobierno le llama la patria nueva por oposición a la patria vieja. Entonces hay una nueva carta magna que incorpora las comunidades campesinas, las propiedades colectivas, incorpora muchos elementos que no estaban en las anteriores. Es decir, la de 1920 recoge las expectativas populares. Es un contrato social donde se incorporan los que antes estaban marginados. Pero viene la de 1979, y seguramente recordarán la Constitución del 79 y la Constituyente del 79 y del 80, y en esa Constitución se discutió el voto de los analfabetos, y se dio por primera vez el voto de los analfabetos, y se incorporan los analfabetos al derecho democrático de elegir autoridades. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Simplemente quiero decir que las constituciones son la parte jurídica de las nuevas convivencias, y que las nuevas convivencias no son el regalo de los de arriba, de los gestores de políticas públicas, ni de las autoridades, sino que las nuevas convivencias vienen desde abajo en sus demandas. En el año 1920 se dio la nueva constitución y se incorporó a la comunidad de indígenas porque hubieron 10 años de revueltas campesinas y de reclamos contra las haciendas, las grandes haciendas y la expansión de las haciendas. Los campesinos de comunidades no tenían títulos legales, entonces no podían reconocer sus propiedades. Bueno, lo que quiero decir es de manera muy sencilla, ¿no? Aunque ya tomé más minutos, creo, es que las nuevas constituciones, los nuevos pactos o contratos sociales son producto de la dinámica social que se vuelve en exigencia a las autoridades elegidas en el Congreso o a las autoridades elegidas en el Ejecutivo. Y yo creo que ahora, en esta situación donde hay una crítica al sistema de salud pública, donde hay una crítica al sistema previsional, donde hay una crítica a la seguridad en general en el país, los ciudadanos reclaman mayor ciudadanía. Y eso me parece que es parte de lo que podríamos llamar una nueva convivencia en el Perú. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros expositores, al doctor Manuel Burga, al doctor Felipe Portocarrero, al doctor Aldo Banfichi, así como a los 2 ministros que nos han acompañado esta noche, al doctor al ministro de Cultura, así al doctor Alejandro Neira, así como al doctor Víctor Zamora. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Realmente nos quedamos con muchas cosas anotadas para reflexión, este espacio, este diálogo que se debería de replicar, como bien señalaban nuestros expositores, en muchos otros lugares, regiones, ciudades, espacios, y que la academia está promoviendo, y queda nada más invitarlos a todos y todas a nuestra segunda sesión de diálogos, que va a tratar sobre los adultos mayores, la soledad y el desamparo de sabiduría. Es el título que
que le pusieron a ese capítulo del documento por una nueva convivencia. Muy buenas noches con todos y todas. Gracias.